Va a iniciar. ¿Qué tal? Pues creo que ya está ahí la transmisión. Buenas tardes a todas y todos, las personas de aquí de la colonia, de alrededores de la biblioteca y del espacio de la sala de proyección, que es mejor conocida como el Salón de Usos Múltiples. Estamos transmitiendo también en vivo a través de nuestra página de Facebook, la página de Encuentro Cine Club. Y hoy tenemos la cita para conversar, para charlar sobre el proyecto del Cine Club, que hoy, justamente en estos días, en estos meses, está cumpliendo 10 años de navegar a través del cine, de utilizar el cine como una herramienta para el diálogo, para la comunicación entre vecinos, vecinas. Y concretamente hoy vamos a tener una charla alrededor de el ciclo que recién concluimos el viernes pasado, un ciclo que abordó 3 películas que tenían como tema principal los niños y la guerra, es así como le titulamos. Y tenemos pues al compañero Brian, que es el compañero que se hace cargo de las proyecciones. Eh, Vamos a iniciar ya, esperamos que se vayan conectando, que vayan compartiendo esta transmisión para que más personas podamos estar nosotros de este lado, ustedes de ese lado, intentando hacer una conversación. Si pueden, si quieren, mándenos sus comentarios, acá vamos a estar leyéndoles y intentando comunicarnos, ¿no? Aunque sea a distancia. Pues muchas gracias. Primero que nada, pues vamos a hablar de lo que es el proyecto de Encuentro Cine Club y cómo nos hemos ido integrando y cómo se ha ido conformando este equipo, ¿no? Decía que el proyecto tiene 10 años, está este año 2022 cumpliendo 10 años, porque en 2012 tenemos registrado la primera experiencia de cineclub desde las personas que hoy llevamos el proyecto. Eso quiere decir que ya había otras personas desde antes haciendo proyecciones con este formato y con esta idea de cineclub, pero como tal este proyecto inició en 2012, en aquel entonces en el espacio conocido como Centro Cultural Calmecac, ¿no? Que hoy día es un Pilares. Eh, Se hizo la inauguración en febrero y en ese momento la película que inauguró nuestro cineclub fue Fando y Liz de Alejandro Jodorowsky. Eh, a partir de ahí hemos programado cine a través de ciclos. Nos interesa mucho generar como espacios más prolongados a través de diferentes miradas, de diferentes directores, de diferentes épocas, de diferentes narrativas, de diferentes propuestas audiovisuales, para tener un panorama más amplio, ¿no? A veces una película puede ser eh, atender solamente desde una panóptica un tema, pero sabemos que el cine como tal no abarca la realidad completamente, ¿no? Solamente se aproxima a ella y solamente agarra un trocito y desde la mirada del director, ¿no? Desde la voz del autor, de la autora, ¿no? En ese sentido, por eso es que siempre pensamos el cine como ciclos desde el lado del cineclubismo, para poder ir recorriendo y ver diferentes formas en cómo se aborda un mismo tema, ¿no? Entonces, desde 2012 se han proyectado, el proyecto como tal no se ha llamado siempre Encuentro Cineclub, ahorita vamos a llegar a ese momento, pero siempre ha tenido como ese espíritu de trabajar desde la comunidad, ¿no? Desde la comunidad usando los espacios comunitarios como salas de cine, ¿no? Salas de cine prácticamente improvisadas, cada vez pues se ha ido mejorando hacia el público, ¿no? También como la recepción, cómo se brindan los proyectos hacia el exterior, ¿no? En un inicio pues eran banquitos, ¿no? Y sabemos que un banquito, estar viendo una película 2 horas, pues es muy incómodo, ¿no? Pero pues así se ha iniciado con ese tipo de cosas, ¿no? Con una manta colgada y con arrugas, ¿no? Con un proyector ahí pues que no tiene tanta calidad y esas cosas, pero pues es parte, ¿no? De los recorridos que tiene un cineclub eh,
que nace justamente en los espacios periféricos, como es la colonia Miravalle, ¿no? Con recursos muchas veces gestionados sí de instancias públicas, pero la mayoría de recursos humanos y del espíritu y también recursos económicos puestos por la misma gente que opera esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a dar ese salto justamente ya a 2017, que es cuando se conforma el colectivo Encuentro y que el Cineclub pasa a ser parte de las actividades centrales del colectivo. Entonces, pues le voy a ceder el micrófono a Brian para que nos cuente de manera breve cómo nace el colectivo y cómo el Cineclub ha sido parte y qué es lo que se ha hecho en este tiempo que ya también son 5 años, se me estaba pasando, que son 10 años de cineclubismo, pero 5 años del colectivo. Sí, gracias. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, eh, pues sí, creo que no se mencionó que estamos aquí afuera de la Biblioteca Miravalle, ahorita transmitiendo, justo en el espacio que se brinda para una sala de lectura al aire libre, ¿no? De hecho, a lo mejor y no se ve, pero de este lado hay revistas y pues adentro están los libros que pueden tomar, ¿no? Y pues también se le agradece a la Biblioteca Miravalle por el espacio. Y bueno, pues Encuentro surge a raíz de pues prácticamente una charla y sentidos en común de marcar metas o pues sí, metas, propósitos en común, ponerse a platicar, ¿no? Y decir, pues hay que hacer esto, ¿no? Surgió a raíz justo de una charla que tuve yo con Abraham, que también está aquí, y pues fue como, inicialmente se vio la necesidad de ocupar un espacio, porque cada uno estaba haciendo actividades comunitarias, culturales, como yo, por ejemplo, la capoeira en su momento, y Abraham estaba dando, bueno, había dado talleres ya de gráfica, de cine, ¿no? Y algunas otras actividades de serigrafía, por ejemplo. Y bueno, justo coincidimos en ese mismo espacio, Calmecac, y después de eso, pues tuvimos esta charla, vimos esas posibilidades de que podíamos generar un proyecto nuevo basado ya en todas las experiencias que se tenían tanto en la colonia como de cada uno, y entonces así fue como se decidió desarrollar este proyecto, que bueno, ya después de más charlas se decidió llamarle Encuentro. Estaba basado en actividades deportivas, culturales, pero pues ya, como comentaba, había otras actividades que ya hacía cada quien, ¿no? Por ejemplo, yo di talleres de fotografía, Abraham hacía talleres, insisto, de gráfica, y estaba el cine ya activo, ¿no? Como bien comentaba hace ratito. Pero entonces, justo a raíz de esta charla, lo que se pretende es formalizar este asunto de generar un equipo enfocado a desarrollar este proyecto, y pues justo ya con la práctica es como se empiezan a sumar más personas, y fue como, pues ya hacemos esto, ya hacemos esto otro, pues más bien hay que integrarlo, ¿no? Y entonces justo es así como surge este colectivo que es multidisciplinario, que no solo se dedica ya al deporte o a las artes marciales, sino que ya integra también las cuestiones del cine, de la fotografía, de la literatura, con otras compañeras, compañeros, y pues está abierto incluso a poder generar muchas otras actividades en función sobre todo del desarrollo comunitario. Entonces, como bien decía, pues ya en el 2017 es cuando comenzamos. Hemos tenido una trayectoria que, pues si nos pasamos a mirar otros colectivos, otras organizaciones comunitarias, pues es apenas como si fuese un nacimiento, pero justo ya nace, ¿no? Nace, y entonces ahorita sigue en pie, sigue existiendo, y justo va dando cada vez sus pasos con mayor confianza, ¿no? Entonces, pues prácticamente ese es cómo surge el colectivo y cómo es que empieza a desarrollar actividades. Bien, pues para este año 2022, que si bien la pandemia no ha pasado, eh, pues ya había también la necesidad, ¿no?
del equipo y de las personas en general, ¿no? Pues de volver a encontrarnos en espacios comunes, y justamente creo que la interacción presencial pues es una de las cosas que más había afectado, ¿no? La pandemia, ¿no? Como ese distanciamiento. Es a partir de ahí que decidimos hacer proyecciones presenciales. Iniciamos en febrero con un ciclo que recopilaba muchas de las películas que no se pudieron hacer justo por pandemia, ¿no? Que hicimos video recomendaciones o que hicimos un podcast, pero que no habíamos podido exhibir las películas, ¿no? Entonces, ese ciclo como que recopiló esas películas, se proyectaron justo aquí en la biblioteca, y después hicimos un formato, ¿no? Que es también como desde el Cineclub siempre intentamos como explorar diferentes posibilidades, un formato que le llamamos uno contra uno, ¿no? Rounds de cine, y pusimos dos películas como a votación, y las personas a través de la página que tenemos, de la página web, pues eligieron, ¿no? qué película querían ver, y esa proyección se hizo en la recién inaugurada o recién vuelto a abrir de la terraza de la biblioteca, ¿no? Que es un espacio también muy interesante para hacer muchas cosas al aire libre, ¿no? Y después de ahí tomamos como una ligera pausa porque nos concentramos en terminar un proyecto que estamos haciendo, que es el que vamos a iniciar ya la siguiente semana, y aprovecho justamente para mencionar el foro que tenemos y en general el proyecto de cine mexicano, que es un proyecto de exhibición que vamos a tener a partir del 23. Vamos a arrancar con un foro que va a hablar sobre cineclub, cineclubismo y cine comunitario, ¿no? Tenemos invitados, va a venir Sergio Barrientos de Foro Arteria, va a estar también compañeros del colectivo Todos por la Colonia, de la Sábana de los Filmes, y nosotros como colectivo Encuentro compartiendo y conversando sobre la experiencia del trabajo del cineclubismo. Entonces, bueno, este proyecto abarca diferentes conversatorios. Vamos a tener también transmisiones en vivo con realizadores, realizadoras, cine mexicano, de películas que han sido trascendentes, que han marcado en su momento cuando se han exhibido, pues yo creo que incluso a generaciones, ¿no? O han dado pautas para lo que es el desenvolvimiento y el crecimiento del cine mexicano. Y lo más fuerte del proyecto son las proyecciones. Este salón que ustedes no pueden ver, pero que está atrás o enfrente de nosotros, el salón de usos múltiples, la sala de proyecciones, va a ser nuestra sede central, es nuestra sede fija, donde todos los jueves, viernes y sábados vamos a tener proyecciones. Los jueves, ahorita, vamos a tener proyecciones itinerantes en la ludoteca Pilcali, hacia el mercado Miravalle, en el CECIS, en el centro infantil, de este lado en Atlántida, en la UACM, Casa Libertad, también vamos a tener algunas proyecciones itinerantes, y aquí en la biblioteca es otra de nuestras sedes itinerantes, además de CECEAMI, que está también hacia la otra avenida, ¿no? La mayor parte del proyecto ocurre en Miravalle, que es donde hemos desarrollado todos los proyectos. Y como decía, el Salón de Usos Múltiples es la sede central, donde cada fin de semana vamos a tener diferentes ciclos, así que pues ya está hecho el anuncio, por ahí está ya moviéndose y compartiéndose la publicación, pero aprovecho este espacio y este momento para también mencionarlo. Entonces nos concentramos ya en ese momento en terminar ese proyecto, que es un proyecto que nace también a partir de la iniciativa de la convocatoria de fomento al cine mexicano, de FOCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y pues el proyecto se va a desarrollar de junio a noviembre. Paralelo a eso, como no queríamos pausar actividades, como no queríamos como que el cineclub estuviera solamente en espera de que el proyecto de cine mexicano arrancara, hicimos este ciclo que le llamamos Los Niños y la Guerra, aludiendo los con X y niños con X igualmente, aludiendo a que nos referimos también a los niños y las niñas, ¿no? Y a otros géneros también, pues, ¿no?
Y pues estuvo conformado de 3 películas. La primera película, La vida es bella, de Roberto Benigni, una película italiana estrenada en 1997. La segunda proyección fue La lengua de las mariposas, escrita y dirigida por José Luis Cuerda, basada en un relato. Esta se estrenó en el 99, producción española. Y la última, que cerramos el viernes anterior, Las tortugas pueden volar o Las tortugas también vuelan, el director Bahman Gobadi, en una película iraní del 2004. Entonces, bajo esta temática que atraviesan estas películas de diferentes perspectivas, abordando diferentes conflictos bélicos, es como llegamos a este momento para extender la reflexión sobre esa temática, ¿no? Entonces, bueno, Brian, que estuvo en cada una de esas películas conversando con la gente que asistió, pues también nos puede dar un panorama de más o menos qué es lo que se decía con estas películas, ¿no? Y desde ahí creo que podemos empezar a entrar a charlar. Sí, pues justo algo bien interesante es que en cada película hubo procesos diferentes, ¿no? Y eso es, digo, a mí me interesa mucho justo porque a veces se piensa que el cine solo se mira y ya, ¿no? Terminó el proceso de producir cine. Y en realidad este proceso de negociar lo que el autor, el director emite a través de la película, pues resulta interesante y más aún cuando se contrasta entre varias personas que asistimos a estas funciones, ¿no? Por ejemplo, hubo quienes asistieron a las 3 proyecciones, ¿no? Que no se perdieron ninguna. Hubo personas que solo asistieron a la primera o solo a la segunda o solo a la última, ¿no? O que apenas se estaban enterando de este proyecto donde vemos cine de forma conjunta, colectiva, ¿no? Entonces, antes de cada película se emitían ciertas reflexiones como para, digamos, preparar el campo perceptivo, ¿no? Y entonces sucedía que sí se obtenía cierto efecto en cuanto a la percepción, en cuanto a la sensibilidad con la que uno estaba abierto al momento de ver el cine, ¿no? Las películas. Por ejemplo, La vida es bella, pues justo esta película tiene un carácter como retoma esta forma de contar historias de Charles Chaplin, ¿no? Y entonces hubo risas, pues hubo tragedias, tragicomedia, ¿no? Bueno, ¿sí me escuchan? Ok. Y entonces, pues justo hubo risas, insisto, ¿no? Y al momento de evaluar la película, pues de repente justo había como comentarios como graciosos en torno a la película, pero aún así no se perdió este sentido de urgencia de reflexionar sobre la guerra, ¿no? De todas las consecuencias sociales que tiene, sobre todo hacia las infancias, ¿no? Que era, según yo, era parte del objetivo fundamental de este ciclo, ¿no? Reflexionar sobre las infancias y la guerra, ¿no? Y entonces, aún así hubo personas, mujeres, que al momento de hablar, de externar sus opiniones respecto a la película, era como, pues no estamos pensando en las infancias, ¿no? Y no lo decía como yo ahorita lo estoy diciendo, o sea, lo decían con voz quebrada, con esta intención de aguantarse el llanto, ¿no? Y justo, creo que esas sensibilidades a veces no son percibidas cuando vamos al cine, ¿no? Ni mucho menos compartir esas emociones en colectivo, ¿no? Entonces, creo que eso es como de lo más importante y a lo mejor ahorita podría ir comentando más específicamente sobre qué se dijo de cada película, ¿no? Como un balance general, pues, por ejemplo, la última sí fue como de las películas más fuertes en el sentido de no tanto de la violencia que veíamos, sino de la cruda realidad que estábamos presenciando. Un mensaje brutal, ¿no? Sobre, pues casi desesperanza, no fue tan esperanzador como La vida es bella, ¿no?
Y eso fue percibido por todos quienes asistieron, ¿no? Hubo madres, padres de familia, también hijos de familia, hijas. Y lo interesante justo también es que pudiesen haber participado varias generaciones, ¿no? Había personas adultas mayores, había personas adultas, había adolescentes, había personas jóvenes, ¿no? De 30 y tantos, 20 y tantos años, había de diferentes géneros también, y pues de pronto a veces es difícil lograr que hablen, ¿no? Pero pues justo todo esto de preparar el terreno, que también había personas que asistieron a todas, pues no es lo mismo que una persona llegue y no estamos acostumbrados a hablar el cine, y mucho menos con, entre comillas, personas extrañas o ajenas a nosotros, ¿no? Pero justo quienes ya vinieron más veces, que ya era su segunda, tercera sesión, pues ya era como incluso saber escuchar de forma activa al otro, ¿no? Entenderlo, escucharlo y a lo mejor y hasta retomar su comentario para generar una aportación diferente o sumarle a eso, ¿no? Y creo que eso fue como lo más interesante de este ciclo por ahora. Insisto, sobre todo sí, el tema principal fueron las infancias y la guerra, y hubo varias temáticas que se tocaron pese a toda esa gran temática principal, ¿no? Sí, yo creo que es justo una de las cosas que a veces solemos como encasillar las películas en un tema, ¿no? O en un género, cuando puede ser un mosaico de temas y un mosaico de géneros, ¿no? Puede estar transitando de uno a otro, y eso me parece que es interesante. Yo quería también como reflexionar un poco más allá sobre la parte de cuestionar, ¿no? Porque muchas veces el cine también ha servido como una propaganda ideológica, ¿no? Y ha sido usado tal cual en momentos bélicos, ¿no? Yo lo comentaba justamente en la última proyección. Hitler utilizó el cine como una plataforma para propagar la ideología nazi, ¿no? Lo hizo también Lenin durante el avance bolchevique y la administración del partido, ¿no? Del partido bolchevique, cuando es derrotada la revolución en Rusia, utiliza el cine como una plataforma para propagar lo que él le llamaba la revolución, ¿no? El triunfo de la revolución. Entonces, películas como La vida es bella, eh, creo que también reproducen esa ideología, ¿no? Y uno no tiene la posibilidad de confrontar al director, ¿no? Porque él ya es como una cosa que uno solo está recibiendo. Ahí ya no hay comunicación, ¿no? Y efectivamente en una sala de cine uno se sienta, ve la película, termina la película y a lo mejor pues, te salieron unas lagrimitas y pues ya te vas, ¿no? Triste o contento o feliz, como sea, ¿no? Motivado o desmotivado de la sala de cine, pero ahí termina, ¿no? Pocas veces trasciende más allá. Justamente las posibilidades que brinda un espacio como los cineclubes es que si bien no vas a confrontar al director, sí puedes confrontar lo que te está diciendo el director con alguien más, ¿no? Y hacer un balance sobre eso. Y a mí me interesa, ¿no? Como preguntarme eh, desde qué sentido la vida es bella, ¿no? Desde qué sentido la vida es bella y desde qué sentido también Estados Unidos termina siendo el héroe, ¿no? Eh, en esa película. Como El Salvador, que viene ya a terminar con esta catástrofe creada por los nazis, ¿no? No sé, igual tú qué piensas al respecto de eso. Sí, pues justo a veces no se, o se pierde de vista eso, ¿no? De que el cine siempre es ideológico, ¿no? Porque siempre trae un discurso detrás, de fondo, o muy explícito también a veces, ¿no? Eh, pues no sé, no voy a mencionar qué películas, pero muchas de estas de Estados Unidos, de superhéroes, todo eso, pues el superhéroe siempre es Estados Unidos, ¿no? O siempre proviene de ahí. Y muchas otras películas, ¿no? Como dices, esta italiana, pues sí, ¿no? Quienes llegan, el idioma que hablan pues es el inglés, ¿no? Son de Estados Unidos, son los héroes, y justo eso también lo presenciaron quienes asistieron
en la última película, ¿no? Donde eh, las tortugas pueden volar, ¿no? Hay una aspiración hacia Estados Unidos, ¿no? Y eso también se comentaba, ¿no? Que creo que eso le da un poco el carácter de reflexivo en torno a esta temática, porque si bien a lo mejor no se comentó nada al respecto en la primera película de La vida es bella, de pues es que Estados Unidos siempre es el héroe, al menos en la última sí fue como Estados Unidos siempre invade, ¿no? Qué curioso que sea quien salva e invade al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues eso es bien interesante, justo porque a veces se cree que para reflexionar sobre el imperialismo, sobre las invasiones extranjeras, pues nada más tienes que ir a la escuela, ¿no? Aquí se generó un espacio de reflexión en torno a esas temáticas que a veces suelen ser complejas, y fue con padres, madres de familia, ¿no? Personas de aquí mismo que viven en esta colonia o vienen de otras colonias, ¿no? Que a lo mejor y no estaban predispuestas a hablar de esto, pero en ese espacio se hizo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ¿no? Justo en qué sentido uno genera esta sensación de belleza frente a la vida, ¿no? Frente a la vida que le toca vivir, ¿no? Por ahí también recuerdo un comentario de una mamá que decía, pues a mí me parece que nosotros estamos en la gloria si vemos cómo están allá en Irán, ¿no? Y por ahí alguien más también contradecía, pues sí, por una parte sí, pero a lo mejor no estamos viendo todo México, ¿no? Por ejemplo, porque sí, aquí también a lo mejor no son explícitamente guerras, pero sí hay desaparecidos, sí hay personas asesinadas, ¿no? Sí hay mujeres violentadas, sí hay violaciones hacia menores, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues justo creo que esa pregunta queda así como bien suspendida, porque de qué forma le podemos otorgar belleza frente a los contextos que nos toca vivir, ¿no? Porque, pues no sé, por ejemplo, aquí, ¿no? Pensándolo desde Miravalle, pues hay esfuerzos que se hacen de forma autogestiva, desde la organización comunitaria, pero justo hay problemáticas que siguen acá latentes, ¿no? Y finalmente no se terminan por resolver, y también al mismo tiempo, al menos la mayoría sabemos que son cosas que nos rebasan y que están y van a estar siempre ahí, ¿no? Porque proviene de dinámicas súper complejas que una sola persona o un grupo de personas no pueden parar, ¿no? Entonces, pues no sé tú qué reflexionabas sobre eso, de hasta dónde la vida puede ser bella, ¿no? Porque justo creo que también esta palabra de belleza pues es como muy subjetiva, ¿no? Aunque ahí hay una propuesta de parte del director. Sí, yo lo digo sobre todo para invitar como a no romantizar eh, como este sentido de intentar que en este caso, ¿no? El niño no supiera lo que estaba pasando, ¿no? Uno como espectador lo ve, sabe todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces es como que testigo y sabe, es testigo y cómplice para que el niño no descubra, ¿no? La situación atroz que están viviendo, ¿no? Pero en ese mismo ejercicio, este, hay un ocultamiento real porque no se profundiza tampoco y no digo que la película lo haya tenido que hacer, ¿no? Es algo también importante señalar, pero por ejemplo, en qué contexto se da la Segunda Guerra Mundial y en qué contexto Hitler levanta los campos de trabajo forzados, ¿no? Eh, Como que hay una ambigüedad ahí tremenda y a veces solemos quedarnos como con ese eh, pequeño momento de simpatía y empatía que nos hace sentir la película por el niño, ¿no? Y no vemos como toda la dimensión, todo el contexto que tiene un fenómeno como la guerra y lo que implicó la segunda Guerra Mundial, ¿no? Más allá y también desde luego la masacre a miles de personas que fueron quemadas en hornos de exterminio, ¿no? Pero también mucha gente que fue exiliada o perseguida o asesinada, eh, no por participar directamente en un lado de la guerra, sino por oponerse a la guerra, ¿no? Entonces hay muchas cosas muy interesantes ahí. Entonces yo sí creo que la vida es bella en el sentido de que
hacer ejercicios prácticos no de ocultamiento de lo que pasa en la realidad, sino de confrontamiento a la realidad. A mí eso, por ejemplo, me parece algo bello, ¿no? Pero bueno, esa es mi reflexión. Cada uno hacemos nuestras propias reflexiones. Siguiendo con la siguiente película, que es La lengua de las mariposas, es una guerra distinta, ¿no? Porque la primera más o menos toda la tenemos en la mente, porque Estados Unidos, justamente a través de Hollywood y a través de muchas películas, creo que es el fenómeno bélico más retratado en el cine, ¿no? Entonces como que todos de alguna manera sabemos de los campos de concentración y tal, pero ¿qué tanto se sabe sobre la guerra civil española, ¿no? Que es el tema que aborda la lengua de las mariposas, ¿no? Creo que se sabe mucho menos, a veces incluso se desconoce, y me parece que también es un acontecimiento muy importante, porque por un lado lo que se conoce como guerra civil fue resultado también de una derrota revolucionaria en España, ¿no? Un aplastamiento que, que tuvo que convertirse en una guerra civil, pero que en realidad había surgido por la miseria y las condiciones de vida tan precarias que tenía la población en España, que venía ya desde muchos años levantándose y que por fin habían logrado generar un movimiento muy importante, y que a través de un montón de circunstancias, traiciones de parte de los líderes que en ese momento eran revolucionarios, terminó convirtiéndose en una guerra donde pues prácticamente era sobrevivir, ¿no? Y el enemigo era un enemigo interior, no era un enemigo exterior, es decir, el ejército franquista que defendía pues la monarquía, ¿no? en España, eh, el capitalismo, ¿no? Pues a quien estaba exterminando era la propia población española, ¿no? No como judíos, no como gitanos, solamente a los que querían mejores condiciones de vida, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, la película tampoco lo aborda como tal, pero al final creo que en cómo concluye la película, creo que atraviesa esa cuestión, ¿no? Sí, de hecho creo que también ese conflicto interno, como dices, aunque no lo expresa esa película de forma tan representativa, sí lo hace de forma inmanente, ¿no? Es decir, por ejemplo, los papás de, ¿cómo se llamaba el niño? ¿Nencho? Creo que sí era Nencho, ¿no? Moncho. Moncho, sí. Los papás de Moncho siempre tenían este proceso de conflicto entre ellos, ¿no? Porque la mamá representaba una tradición católica, monarquista, y mientras el papá la tradición revolucionaria, incluso desde la misma pedagogía, ¿no? Por ahí yo revisando varias fuentes, pues decían que el maestro representaba esta pedagogía que se trataba de ensayar, no, y que representaba esa misma revolución hacia las infancias, ¿no? Creo que a mí eso es lo que más me gustó, ¿no? Porque justo cómo ensayas un mundo nuevo, ¿no? Cómo lo practicas, cómo lo transformas, cómo lo cambias. Y esto a veces también se romantiza esto de, pues es que los niños son el futuro, ¿no? Y yo no creo en eso, sino que más bien tiene que ver una cuestión de cómo trabajas con las personas que están y que van a ser parte de ese mundo que se les va a otorgar, ¿no? O en el que van a vivir. Y justo estas acciones que representa el maestro de Moncho, pues es quien al final sorprende tanto a los niños, ¿no? Porque recuerdo una escena así muy, bueno, que a mí me quedó mucho en la cabeza, fue cuando le dicen sus papás que por qué no quiere ir a la escuela, y dice, pues es que mi maestro me va a pegar, ¿no? Porque por tradición era así, ¿no? Y entonces resulta que el maestro no es alguien quien le pega, sino que incluso le estimula la curiosidad, le genera este interés por la ciencia, por la biología y hasta por lo social, ¿no? Porque era muy tímido socialmente hablando. Y entonces, pues insisto, este conflicto se ve
durante toda la película, aunque no es tan evidente, ¿no? No te lo dice, este conflicto es por la guerra, como bien dice Abraham, pues es solo hasta el último te das cuenta que ganaron o perdieron los que hayan perdido y ganado, aunque finalmente hay una división, ¿no? Las guerras provocan un quiebre catastrófico en el tejido social, ¿no? Por ejemplo, a tal punto que Moncho, pues, se despide de una forma de su profe que pues, no le hubiese gustado. Y esta parte también en la que el papá de Moncho les empieza a gritar a los revolucionarios, aunque él sabe que es revolucionario, ¿no? Y mientras lo hace llora, ¿no? Y me recuerda a un poema de este Benedetti que decía, porque es mejor llorar que traicionarse, ¿no? Y bueno, pues justo creo que representa varias cosas y justo yo también no tengo así como mucho conocimiento sobre la guerra civil española y me parece que hay contextos que también nos competen a todos, ¿no? Por ejemplo, yo veía que justo a raíz de la guerra civil española es como este García Lorca, el poeta, pues fue asesinado, ¿no? En su momento. Hay varios mitos en torno a su muerte o a su asesinato, pero prácticamente derivó después de esa guerra civil, ¿no? Entonces es, pues, no solo impregna la vida política, sino la vida cultural, social de todas las familias, ¿no? Es un evento que trasciende generaciones, no solo de forma directa, sino indirecta, ¿no? Hay personas que a lo mejor ni siquiera vivieron la guerra, pero sí están viviendo los estragos de la guerra. Entonces, eh, justo ahí también los padres y madres de familia quienes asistieron estaban pues atentos, ¿no? Como que también decían, pues es que yo no sé mucho de la guerra civil española, sin embargo, identifican varias cosas que siempre se presentan en la guerra, ¿no? Como el abandono, como las luchas sociales, los conflictos familiares, ¿no? Y los exiliados, ¿no? Algo que también se había comentado, pues es que acá en México han venido varios exiliados, ¿no? También están las personas migrantes que algunos transitan sobre México y otros pues prácticamente sí terminan por quedarse aquí, ¿no? Porque los contextos en los que viven son violentos y de algún modo encuentran como un reconforte aquí, ¿no? Y bueno, no sé si quieras agregar algo más sobre esto. Pues igual ya casi nos va a ganar la lluvia, entonces no tenemos protección contra el clima, entonces tal vez podemos ir cerrando y terminar justamente con la película con la que cerramos el ciclo, que es Las tortugas pueden volar, pero antes pues quiero leer un comentario que hicieron por acá. A ver, nos, bueno, nos están viendo algunas personas y Lupita Natividad dice que si sé que la película que más odia es La vida es bella porque no es lo suficientemente cruel para en el final mostrar que el niño estaba consciente de lo que pasaba con su padre y el entorno. Es como dicen ustedes, el director de alguna manera romantiza el final al mostrarnos que el niño creyó las mentiras que su padre le dijo, ¿no? Pues sí, ahí hay opiniones que tal vez pueden ser similares, hay quien puede pensar de manera distinta y también pues se respeta, ¿no? Pero bueno, creo que vamos encontrando puntos en común. Y justo para cerrar, creo que la película a nivel de temática también está contradiciendo ese final, ¿no? Eh, el final puede ser algo similar incluso, ¿no? Yo no lo había como notado porque no había hecho este ejercicio de ponerlas juntas, pero justo al final también llegan los americanos, pero llegan a invadir. Recordemos que la película está basada y ocurre casi a la par que está la guerra en Irak, ¿no? Entonces es un contexto completamente distinto, pero nuevamente los americanos salen, ahora no se les ve como héroes, ¿no? Pero tampoco hay como que no hay un señalamiento directo a que ellos están haciendo la guerra, ¿no? Como que la película está plasmando la realidad en la que vivían
incluso antes de la guerra, ¿no? La película, casi toda la película se desarrolla antes de la guerra, ¿no? 2 semanas antes de la guerra, de hecho así inicia, ¿no? 2 semanas antes de la guerra entre Estados Unidos e Irak. Y es como un momento donde todos los niños prácticamente su infancia es trabajar recogiendo minas, ¿no? O produciendo armamento. Y esa es una realidad que, que es doblemente cruel porque los niños que participan en esa película son niños de ahí mismo, no son actores, ¿no? Es decir, fue un trabajo de efectos especiales quitarle los brazos al niño que está mutilado o al que tiene la pierna deshecha también, ¿no? Son niños de ahí que viven así y que el contexto de la guerra los dejó así. Entonces, me parece que la película es también un trabajo como de apropiarse y de reinterpretación y un ejercicio de exploración de las condiciones de vida de ese momento, ¿no? Batman Gobadi, sus películas sabemos que tienen ese carácter de plantear cómo viven las comunidades, las personas en las montañas, en Irak, en Irán, ¿no? Y que nos da un panorama que regularmente no encontramos en la televisión, ¿no? En las noticias, que es como el medio donde más fácilmente logramos conocer esas temáticas. Muchas veces pues no podemos ver desde la mirada que nos ha presentado Batman Gobadi en varias de sus películas, ¿no? Y creo que esta película lo que hace es justamente de manera casi documental hacer un retrato de las condiciones de vida donde prácticamente todos los niños son huérfanos, los niños, las niñas son huérfanos, crecen y maduran a los 8 años, ya tienen una mentalidad que pues que no es propia para su edad, pero es generada por las condiciones de vida, ¿no? El trabajo lo asumen como algo totalmente normal, ¿no? Cuando pues pudiéramos decir acá, ¿no? Pues acá los niños, sí hay un montón de niños trabajando también, eso también es un hecho, pero las infancias pues está como mal visto y socialmente juzgado que trabajen, ¿no? Pero en contextos como allá, al borde de una guerra, pues ni siquiera vas a juzgar eso, que trabajen, es lo más, o sea, de qué otra forma van a vivir, ¿no? Pero me parece que sí hay un tratamiento como súper antropológico, ¿no? De las condiciones, de los contextos, de la forma en cómo se relacionan, en cómo hablan, ¿no? En cómo se mueven en los espacios, que no hubiera sido posible hacerla en un set, con actores, con una historia como montada. Yo no sé exactamente cómo se hizo la película, no conozco toda la historia, pero puedo intuir que gran parte fue dándose naturalmente, ¿no? Con la propia experiencia y con la propia como intuición de los niños, ¿no? Y cómo ellos en su vida diaria, en su vida cotidiana se relacionan, y creo que eso es lo que hace que la película tenga esa sensación de hiperrealismo, ¿no? Y que nos llegue tan cruda, porque pues así es la vida, ¿no? Así es la vida. Y le da la vuelta a ese discurso de que Estados Unidos es el Salvador, ¿no? Por el contrario. Pero lo interesante también es que ellos no solamente, ¿no? Sino que están viendo hacia adentro, que el propio Saddam Hussein en ese momento pues también era responsable de las condiciones de vida en las que estaban. Es decir, que a grandes rasgos lo que se está hablando y lo que podemos entender en la película es que las condiciones de vida pues ya de por sí son precarias, ¿no? Esté Estados Unidos o esté otro gobierno, pues las condiciones de vida son precarias. Sí, pues justo tratando de englobar varias cosas, y Lupita, gracias por tu comentario. Me hizo recordar justo a una mamá diciendo, justo la que se le quebraba la voz, ¿no? Ella leyó la película así, ¿no? Como
yo entiendo al director porque si yo viviese una situación así, haría lo posible porque mi hijo no supiera que estamos como en un infierno, ¿no? Prácticamente. Y digo, es entendible, ¿no? Siendo empáticos, pues uno quisiera poderle ocultar a la infancia que hay mucha violencia, que hay asesinatos, ¿no? Que hay mujeres desaparecidas. Pero por otro lado, ¿de qué forma construimos un mundo que vive bajo esas simulaciones, ¿no? Eh, y justo también creo que Baman Gobadi hace no solo una lectura de lo que es la guerra, sino incluso propone una tesis en esa película que yo la pregunté y por ahí decía un compañero también de encuentro, ¿no? O sea, pues a mí me parece que él hace como un registro, como tú dices, ¿no? Registro de la guerra, antropológico, y ahí está y cada quien le da su lectura, ¿no? Y yo por ahí también leyendo otros textos vi que decía que una de las tesis del director pues era justo que juzgaba tanto a Estados Unidos como bien decía Abraham, a Saddam Hussein, ¿no? Y entonces más bien se pregunta qué sentido tiene la guerra cuando el bienestar del pueblo no es la prioridad principal, ¿no? Cuando el ser humano termina por secundar los intereses del petróleo, los intereses del capital, los intereses políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante, ¿no? A veces identificar ese mensaje porque a lo mejor es como el por qué se hizo la película y por qué se está tratando así la temática en la película, ¿no? Y por último, me gustaría retomar esto que comentábamos de Estados Unidos, ¿no? Porque al menos en esta última película sí hubo un ejercicio de reflexión, de crítica, en el sentido incluso desde los mismos personajes, ¿no? Está, por ejemplo, Satélite, no voy a contar así mucho a grandes rasgos el final, pero Satélite es como, él representa el amor por la cultura norteamericana, ¿no? Estadounidense, gringa. Habla inglés, le enseña a sus lacayos, les enseña inglés, ¿no? A los niños, él es un niño y tiene como 15, 20 niños a su disposición, ¿no? Porque les da trabajo y entonces, él es el que representa este amor o esta aspiración por los Estados Unidos. Él es quien en la película les dice a los más ancianos, mire, ahí está Bush, él tiene el mundo en sus manos, ¿no? O sea, así de ese imaginario tiene, ¿no? Y yo creo que incluso muchos, incluso acá, tenemos este imaginario de que Estados Unidos es el dueño del mundo, ¿no? Y al último, en la película, cuando los estadounidenses están llegando para invadir Irán, llegan y supuestamente salvan o dicen con ellos ya se acaba la guerra y después se van y pues uno de los que trabajaba con Satélite le dicen pues ahí están los americanos, no los vas a ver porque van pasando ahí bien gloriosos con sus tanques, con sus uniformes, ¿no? Y él en vez de ver hacia donde ellos van, ve hacia el otro lado, ¿no? Y les da la espalda prácticamente. Y entonces a mí me gusta mucho esa imagen porque es como de, pues sí, ellos ya se van, ¿no? Hicieron lo que tenían que venir a hacer acá, su trabajo, ya invadieron, ya nos salvaron y nosotros acá nos quedamos mutilados en la pobreza total, ¿no? Y con todos estos conflictos, con todas estas pérdidas, ¿no? Porque hay pérdidas de personajes ahí en la película. Y bueno, decir personajes es como también este disfrazar un poquito, ¿no? Porque en realidad lo que se perdieron son personas, ¿no? Y justo creo que eso es como bien importante, que sí hay un mensaje y un ejercicio de reflexión por parte de Gobadi, y lo hubo también en el espacio de Cineclub, ¿no? Y creo que también por eso en la primera película no se habló tanto de el Estados Unidos que llega a salvar, que invade, pero sí se hizo en la tercera, ¿no? Porque yo creo que incluso ese carácter que tenía la película se transmitió y se pudo reflexionar al respecto, ¿no? Sí, por eso insisto que es lo interesante de los cineclubes, es que podemos justamente hacer estos ejercicios de ciclos, ¿no? Y ver como diferentes miradas
hacer el análisis trascendental más allá de solamente quedarnos con una opinión. Y qué bueno, ¿no? Que este ciclo pues haya sido pues importante, no sé si importante, pero pues que haya generado diálogo, ¿no? Entre la gente que asistió. Fue un ciclo muy exitoso, la verdad, no nos lo esperamos así. eh, y pues bueno, ahora estamos prácticamente a las puertas de comenzar con el proyecto de exhibición de cine mexicano. Eh, el, para recordar, el siguiente jueves tenemos el foro de cineclubes y cine comunitario. Nos acompañan compañeros de Tláhuac, de Foro Arteria, compañeros de aquí mismo de San Miguel Teotongo, de el proyecto Todos por la Colonia, y compañeros del colectivo Encuentro y del proyecto de Cineclub Encuentro, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Acá tenemos a unos amigos perrunos también escuchando la plática, personas que se han acercado, que tal vez no se han animado como tanto a participar, pero pues que han pasado por acá y se han quedado un poquito a escuchar lo que estamos conversando. Esperamos que se siga extendiendo la invitación para que nos acompañen. La actividad es de las dos modalidades. Pueden venir aquí a la biblioteca y participar en la charla, o pueden escucharnos a través de la transmisión en vivo que también estaremos haciendo a través de las plataformas que tenemos, ¿no? Como es Facebook Watch, del proyecto de la página de Encuentro Cine Club. Creo que también la vamos a compartir en la otra página que es Encuentro Comunidad Cultural, y a su vez quizá también subamos este mismo video a la página web para que lo puedan ahí también encontrar. Y en YouTube va a ser la otra plataforma en donde vamos a estar transmitiendo. Esperamos que nos puedan acompañar, y si no se han animado a venir a las proyecciones, pues que lo hagan, ¿no? Ya está por ahí la información general de las proyecciones. Pueden escribirnos también, mandarnos mensaje a través de correo electrónico o a través del Messenger de Facebook. Ahí les pasamos la información y los detalles. Pero también entre hoy y mañana estaremos publicando las películas seleccionadas para conformar los diferentes ciclos que tenemos como parte del proyecto de exhibición de cine mexicano. Muchas gracias de mi parte. Sí, pues igual muchas gracias. Este jueves ya tenemos proyección también programada. Si no mal recuerdo, es la película Danzón, ¿no? Aquí en la biblioteca. Está enfocado para público adulto mayor, pero pues está abierto, o sea, es libre también. Igual lo que se busca en cada sesión es poder generar un proceso de reflexión a partir de la película, y yo pues tengo esta tarea como de estar leyendo varias fuentes antes de comentarla, como para traer más información al respecto, ¿no? Resolver algunas cuantas dudas que pudiesen surgir. Y pues creo que sobre todo, y lo que me gusta mucho, es que siempre hay algo que se queda pendiente, ¿no? Yo lo que les decía en esta última proyección es como de, pues es que esta película da para un montón de cosas, ¿no? Analizar demasiadas cosas. La cuestión es que a veces los espacios son muy cortos, ¿no? Y por ejemplo un espacio como este, como los foros, pues justo lo que permitirían es profundizar en eso, y aún así sé que nos vamos a quedar con cosas que nos hubiese haber gustado compartir, ¿no? Entonces, pues estén pendientes de las demás actividades, participen, y pues ojalá se puedan generar más espacios con más personas, con más participación, para que en ese sentido pues salgan todas esas ideas, todas esas reflexiones a la luz, ¿no? Y pues muchas gracias a quienes nos vieron, nuevamente a la Biblioteca de Miravalle por prestarnos este espacio, y pues un saludo a la Asamblea Comunitaria Miravalle. Muchas gracias, nos estamos viendo y encontrando.